Bueno, muy buenas noches para todos. Esta edición del diplomado de edición y promoción del libro y la lectura. Vamos a hacer la clase de hoy, es la que corresponde a las campañas de lecturas y otras estrategias de promoción. Esta, si bien esta es un tema muy álgido, porque sobre campañas de lectura nos vamos a encontrar con muchas cosas. Quisiera, en principio, poner a ustedes en la palabra, más bien, eh, qué han entendido, qué han visto ustedes por campañas de lecturas y qué estrategia les ha parecido que ha sido buena. Entonces, los que quieran participar, que sean breves y así poder interactuar con los demás. Así que quien quiera hablar está a la orden. Ponga el micrófono. Bueno, buenas noches, profe. ¿Cómo está? Mi nombre es Iglia Morán. Soy docente con 24 años de servicio al Ministerio de Educación. Y bueno, las campañas, bajo mi criterio... Ana Villaquirán no tiene micrófono, así que va a participar mediante mensajes. Bueno, por lo que veo están un poco tímidos. Veamos. La lectura, el hecho de incentivar a la lectura es una muy interesante propuesta o proposición que hace quien es amante de los libros y de la lectura, amante de las historias o amante del conocimiento, de la memoria, de las diferentes formas en que son expresadas a través de la escritura y, bueno, de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a las diferentes formas que tenemos dentro de las épocas que vivimos, se van a expresar de diferentes modos, ¿no? Daniel Ramírez dice, recuerdo la campaña que se realizó vinculada a los 5 motores del poder popular. No recuerdo el año. Programa de lectura 2013. Entonces, pero cuando le digo qué significa campaña, qué es lo que le llama la atención de una campaña, o cuando intuimos que hay una campaña. Porque no todo necesariamente se genera como una campaña. Una campaña tiene una connotación de planificación, programación, de definir una estrategia para lograr un objetivo. Eso es lo que generalmente se hace en publicidad. Por eso se le llama campaña, ¿no? Una campaña publicitaria está basada en determinado producto que quieren vender. Y en el caso de la lectura, indudablemente, o de los libros, el producto que se quiere vender es o bien el libro, que es una mercancía, bien cultural, es una mercancía en la medida en que tiene un uso en la transacción, ¿no? Que se compra, se vende, se distribuye, se produce, se genera inclusive una plusvalía, puesto que hay gente que gana a través de esto, eh, independientemente de quienes la producen, ¿no? Okay.
Pero a partir de que tenemos el conocimiento de que existe un producto que hay que promocionar, hay que hacerle una campaña, como dicen los publicistas, para poder vender o que tenga una aceptación en un público mayor, ¿no? Las campañas generalmente tienen que hacer eso, una planificación y una estrategia para penetrar dentro de un público determinado. Las campañas de lectura es una de las cosas que se dificulta muchas veces porque ¿cómo hacerla? ¿Cómo la presentamos? En unas oportunidades yo he comentado que si algo cuesta es convencer a alguien de leer. Sobre todo porque la lectura tiene que ser voluntaria. Sí, tiene que ser una toma de decisión. Para leer algo hay que tener una toma de decisión. Y es una decisión muy personal. Gabriel Said, autor del cual yo repito mucho, dice en su libro Los demasiados libros que uno no debe, como quien dice, obligar a nadie a leer. Y si vas a regalar un libro a alguien, regálale un libro que no le genere un compromiso, ¿no? Y él con mucho humor dice, por lo tanto, si le vas a regalar un libro que no comprometa a la otra persona para que tenga que leer ese libro que le estás regalando y que en un futuro muy cercano le preguntes si le gustó el libro, si lo leyó, que lo pone en un compromiso de leer el libro. Entonces él dice, regala libros que no. Vamos a continuar. Cuando le estaba comentando que sobre el tema cuando hablamos del boom latinoamericano, eso fue una gran campaña que se hizo sobre el libro y sobre unos autores en específico. ¿Quiénes son esos autores? Los primeros fueron Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Octavio Paz, Augusto Rabasto, Miguel Ángel Asturias, a ver si se me pasa a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa. Son como quien dice el boom latinoamericano, ¿no? Con ellos 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 no se sienten boom latinoamericano, pero las editoriales hicieron una campaña y los medios de comunicación hicieron una campaña que representaron a esos escritores como si fueran escritores de un mismo signo, desde todo punto de vista literario, político, intelectual, cuando no lo son, cuando no lo eran, ¿no? Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, también estaban dentro de ese boom latinoamericano. Pero fíjese lo siguiente, cuando uno habla de ellos, ¿cuántos han leído? Seguramente han escuchado más del nombre y de los autores y de esos escritores que leerlos como tal, ¿no? Entonces son unas referencias a ellos. Y las campañas te sirven para tener una visión de un aspecto de lo que es lo que uno pretende que sea la lectura, ¿no? No hay campañas, como quien dice, como no hay campañas para enamorar, tampoco hay una campaña para que sea exitosa para la lectura, porque todos los caminos son absolutamente inciertos, dirían las Sagradas Escrituras. Entonces, pensando en eso, las campañas generalmente lo que hacen es, uno, ¿qué hacen las editoriales? Cada editorial hace su papel de promoción
de su catálogo y de acuerdo a sus intereses. Indudablemente que al hacer un tipo de promoción de un autor en específico, puede estar ayudando a promover a otros autores por el tema que acompaña a ese autor. Por ejemplo, si una editorial hace una campaña por Philip K. Dick, por ejemplo, por decir un autor de ciencia ficción, está haciendo campaña por la literatura también de ciencia ficción, que ese escritor te va a llevar tanto a los libros de ese autor como te va a llevar a otros autores y a otros de ese tema, que es la ciencia ficción. Entonces, como verán, más le preocupa al Estado una campaña de lectura que a una editorial que le preocupa es una promoción de su catálogo. Eso es lo que hay que diferenciar. Una editorial se preocupa es por la promoción de su catálogo. El Estado se preocupa es por la campaña de la lectura. Pero hagamos un poco de historia. Hagamos un poco de historia. ¿Por qué razón? A ver, voy a abrir esta pregunta a ustedes a ver si y así podemos tener un poco de conversación sobre esto. ¿Por qué razón el Estado le preocupa que exista ciudadanos lectores? ¿Por qué necesita que tenga ciudadanos y ciudadanas que sean lectores? ¿Por qué hace una campaña el Estado? Abro la sesión con esta pregunta. Bueno, profe, A ver, Dalia Dalia. Correa. Bueno, haciendo lectura de algunas campañas que se han hecho aquí a través del CENAL, principalmente. Yo No se recuerdo escucha, cuando Dalia. No sé el si alguien la presidente escucha. Chávez... Bueno, no sé, ¿me están escuchando ahora? Sí se escucha, Dalia. Sí, yo la escucho, Dalia. No se escucha, Dalia. Ajá. Pero otros me dicen que me escuchan, profe. ¿Será que usted tiene la conexión lenta? Disculpa, Dalia, no se está escuchando. Yo no te escucho nada. No sé si alguien la escucha. Yo sí la escucho, Dalia. Ajá, me está diciendo Raúl Díaz que la escucha bien. Pero yo tengo un problema aquí y tengo toda la corneta. Ah, no, yo soy el que tengo el problema. Disculpe. Dalia, por favor. Ajá, decía, profesor, que revisando distintas campañas de lectura, especialmente las que hacia el CENAL, hubo una del 2012, 2016, siempre, y cuando el presidente Chávez empezó como con esa idea de la promoción de los libros, de la lectura, y recuerdo que mandó a imprimir Los Miserables, no sé en qué cantidad, 500,000. que se repartieron ajá, en bibliotecas y todo esto. Siempre el discurso, y cuando leo las campañas, es hacia la necesidad de que tengamos ciudadanos y ciudadanas, si podemos usar esas categorías, o bueno, en palabras de la Rosa, que tengamos un pueblo realmente con pensamiento crítico, porque solamente leyendo, solamente viendo distintas posiciones, sea literatura, sea poesía, sean textos políticos o textos técnicos de las carreras que cada quien, bueno, le corresponde leer, la lectura permite recrearnos, viajar, ver otras culturas, otros escenarios, y eso nos va haciendo de un pensamiento y una posibilidad de crítica ante el mundo y ante el contexto. O sea, nos permite tener un sentido de la vida más allá de ese metro cuadrado en el que puede vivir cada ciudadano. Entonces, siento que el seducir, el tratar de seducir para la lectura, y lo digo yo que soy profesora, y cuánto cuesta que un estudiante universitario hoy en día lea ni siquiera el capítulo de un texto, y uno tiene que hacer como que magia para hacer que lean algún material.
siento que busca principalmente eso, la capacidad de un pensamiento crítico, de un ciudadano empoderado, de un conocimiento que le permita realmente llegar más allá de lo aparente o llegar más allá de lo que le informan otros por otras referencias. Y dígame ahora que se ha exacerbado en los últimos años las redes sociales, pues peor todavía, porque a pesar de que a través de las redes sociales podemos descargar libros, podemos también encontrar ricos materiales, pues no se utiliza mayoritariamente para eso. Entonces, ciertamente que esas campañas, cuando tienen ese buen diseño, esas estrategias, realmente rinden su fruto. Y de hecho, yo leía un estudio que se hizo en el 2011 sobre el comportamiento y se hablaba de una lectura per cápita entre 3 y 4 textos anuales por venezolano, o sea, sacando un promedio, ¿no? Y también se hablaba del acceso que había a la lectura, que por lo menos un poquito más allá del 50% de los venezolanos y las venezolanas estaban leyendo. Pero claro, ahí había un aliciente, vamos a decirlo así, y bueno, es mi posición pues, y era que teníamos un presidente que domingo a domingo también nos invitaba, ¿no? Y entonces un sector de la población, seguidor del presidente, pues libro que él recomendaba, libro que buscaba. O sea, él recomendaba Misaro, la gente lo buscaba el otro. O sea, era impresionante incluso al nivel de que habían textos que se agotaban, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que es importante eso. Y si bien es cierto que hay campañas, ¿no? O sea, no quiero criticar al Senal y usted, profe, presidente del Senal, pero digamos que, claro, en los últimos tiempos estamos viviendo como momentos mucho más duros acá en nuestra nación, pero ciertamente que hace falta toda esta promoción, ¿no? Y yo por eso celebro precisamente el diplomado, porque el diplomado busca que nosotros seamos multiplicadores de todo esto. Entonces creo que importante ciertamente esa, esa apuesta por campañas bien diseñadas y que incentiven desde distintos niveles. Yo siempre digo, bueno, yo cada vez que regalo algo, y estaba pensando en eso que usted decía, trato de buscar cómo es la persona, siempre trato de regalar libros, pero busco cómo es esa persona. Hay gente que no le gusta, como dice, no gusta leer letricas, entonces busco textos que tengan otro tipo de elementos, o para los pequeños busco textos para colorear, que tengan algún mensaje, o sea, como siempre buscando las maneras de que ese libro llegue, claro, sin ese compromiso, como dice usted, porque finalmente el texto es para quien se le regala y no para que uno te, mira, dime qué te pareció, a menos que sea un club de lectura, ¿no? Pero digamos que busco eso. Entonces, yo creo que es fundamental. Las campañas de lectura son fundamentales por eso, porque tienen toda una puesta en escena para tratar de verdad de seducir a la gente en torno a eso. Claro, fíjate lo siguiente, Dalia, ¿no? Dalia. Sí, Dalia, fíjate lo siguiente. El asunto está, uno, Chávez, si bien hacía él era un gran promotor del libro, promotor de lectura, un gran mediador de lectura. Eso no quiere decir que haga una campaña. Él estaba siempre en campaña por la lectura, que es otra cosa. Que eso es otra sí, cosa. Diferente. Muy diferente. Las campañas tienen un objetivo muy claro y muy preciso. Aquí hay varios compañeros que Daniel Ramírez dice, por ejemplo, cada nación necesita ciudadanos lectores con la finalidad de formar sujetos reflexivos, críticos. Isaac Morales, poco más extenso, dice, el Estado necesita lectores también de la lectura de los contenidos impulsados por el Estado mismo para promover ciertas ideas que lo son importantes para desarrollar sus políticas y sean recibidas adecuadamente por la población. Esto en el plano más genérico. Pues una población lectora no es necesariamente una población crítica, puede ser también una población guiada a través de los contenidos difundidos. Por supuesto, la pluralidad es siempre lo más importante. Bueno, aquí pone varias ideas Isaac,
comparto en algunas cosas, pero otras no difiero totalmente. Sobre todo porque es que no es que el Estado necesite lectores, ¿no? Que sean los impulsores de su... Es decir, vamos a poner primero en claridad una historia, ¿no? Y cuando yo entiendo que él se refiere, Isaac, cuando dice el Estado, al Estado venezolano, al Estado de la Revolución Bolivariana en este caso, ¿no? Entiendo que es a eso que se refiere Isaac. Pero si bien todo Estado impulsa eso, el capitalismo, los estados liberales capitalistas impulsan un tipo de literatura. Yo les comenté en una clase anterior que viendo cómo se impulsaba, cómo se generaban la lectura y las diferentes reformas y revoluciones que se daban en América Latina sobre la lectura de Marx, el Che, la izquierda en particular. Entonces surgió desde Estados Unidos dos grandes editoriales, McGraw-Hill y Prentice Hall. Y eso lo promovió el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es un asunto muy claro, muy preciso. Cada estado va a promover a sus ciudadanos, en sus ciudadanos, una ideología, ¿no? Una forma de pensar. Lo hace este Estado venezolano como lo hace el Estado liberal de otros países, con sus diferentes especificidades, ¿no? Entonces, en principio hay que aclarar que lo primero en la historia, porque primero fueron estos estados capitalistas y que hicieron promoción de lectura. ¿Para qué hicieron promoción de lectura? Porque necesitan ciudadanos que puedan leer las nuevas máquinas y los nuevos procesos mecánicos que se estaban estableciendo. Entonces, y empezaron los ideogramas y empezaron una cantidad de cosas pero se necesitaba alfabetizar a la gente. Y para eso la lectura, para alfabetizar a la gente. ¿Qué pasa? También una de las formas que puede tener una forma de escapismo es la lectura, ¿no? O sea, una lectura, una novela, un poema puede ser una forma de escapismo de la realidad y que termina siendo mucho más barata que ir a un parque donde tienes que pagar una entrada y tienes que comprar y consumir y una cantidad de cosas que no tienes el dinero. Quizás un libro te puede ser mucho más barato. Es decir, cuando se piensa en todas estas cosas, siempre se piensa en el valor de las cosas. Por eso hablamos siempre que hay una mercancía de por medio, que el libro pasa a ser un producto, ¿no? Y una mercancía. Entonces, el principio de todo esto es que la literatura, en tal caso, por decir una de las formas expresivas que hay dentro de un libro, ¿no? Que se reproducen en un libro, porque en los libros están la literatura, está el conocimiento, por ejemplo, hay libros de física cuántica que no lo leeremos ninguno de nosotros, porque seguro que ninguno de los que están aquí le interesa la física cuántica, pero hay una gente que sí le interesa y hay que publicar para ellos. Libros de medicina, libros de botánica, libros de diferente índole, ¿no? Muchas veces pensamos que la sociedad tiene que ser una sociedad de poetas, por ejemplo. Pero si se piensa que es una sociedad de poetas, entonces no van a existir ya las campañas de poesía ni campañas de lectura porque ya está abarrotado. Y ojo, cuando uno hace una campaña de lectura es porque hay una deficiencia en la lectura, en principio. Hay una gran deficiencia en la lectura. Cuando no se hace campaña de lectura y lo que hay es más lectores, porque esa sociedad realmente ha llegado a niveles de plenitud muy de vida en todos los sentidos, económico, social,
que ha llegado a un estadio en que no necesita nada. Una persona que no tiene más que hacer que leer o que estudiar, y no hay problemas porque en esa sociedad no pasa nada, está todo bien, ¿no? Habría que ver los índices de lectura de esas, y qué es lo que están leyendo también, ¿no? Entonces, fíjense, una campaña de lectura se hace es porque hay una gran deficiencia, en principio. Y es por eso que el Estado lo hace. Uno, para impulsar primero un sector productivo, que es el sector editorial. Ese sector editorial va a ser importante para los aspectos de la cuestión económica. Sin un actor como lo es, en este caso, el sector editorial que, fíjense, en una campaña de lectura ganan todos, gana el publicista, dinero digo yo, ¿no? Gana el publicista, gana quien le imprime los afiches, quien hace el video, todos ellos, todos ganan plata. En los libros ganan todos plata y resulta ser que quien escribe, quien genera la historia, es el que menos gana. Con sus raras excepciones, ¿no? Probablemente. Pero si se ponen a ver, el caso del libro, por ejemplo, de las historias, si se ponen a ver los números, cuando una historia o un autor logra vivir de esa historia, es porque tiene detrás de eso toda una industria, ¿no? Cuando le digo que es toda una industria es porque el libro per se no da las ganancias necesarias para tener una vida sobre lo que ha escrito. Si hay algún escritor que dice que vive de lo que escribe, no está mintiendo. Generalmente lo que sucede es que hay muchas cosas ocultas de todo eso, ¿no? Esas cosas ocultas, ¿qué son? Son, uno, todo lo que hay detrás de un libro, que puede estar una película, y cuando hay una película están todo lo que se hace de mercancía de todos esos productos. Por ejemplo, Harry Potter. Es verdad, los libros se vendieron muy bien, se vendieron en grandes cantidades. Ayudó a la venta de su mismo libro, pero además todo lo que se hizo a través de esos personajes que están en llaveros, en vasos, en franelas, en cantidad de cosas, publicidad, mercancía que se reprodujo a través de lo que fue el producto de una historia. Entonces, todo lo que se gana a través de eso es lo que hace que sea rentable, y que le es rentable tanto a la editorial como le es rentable a... Entonces, claro, el Estado, ¿qué es lo que hace? Hace campañas para que tenga un sector productivo y también para que tenga a unos lectores, a unos ciudadanos y unas ciudadanas, yo no sé si críticos, porque la idea no es tanto ser crítico. El asunto que vivimos nosotros en Venezuela y con la promoción que hizo Chávez, indudablemente que se hace crítico, se hace una lectura de una visión crítica, porque todo lo que tenemos en este momento son códigos que son para promoción de un sistema social, económico, que es la antítesis de lo que se plantea dentro de lo que planteaba y planteó Chávez, en generar un país diferente, con una formación diferente, rescatar la memoria, ¿no? Los valores patrios, los valores nacionales, por ejemplo, que los rescató Chávez. Y cuando habla de nacionales, inclusive él coloca a los indígenas, ¿no? A los indios y a las indias. Empieza a retomar toda una historia. Y cuando él dice, vamos a leer el Quijote en 1 millón de ejemplares,
Él está trabajando como promotor, más no como campaña, como le dije. Él está en campaña, más no es una campaña lo que él hace, o lo que hizo, ¿no? Igual le sucede a Nicolás Maduro también. Él, él promueve libros, promueve temas, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Chávez? Chávez, cuando estuvo en la ONU y saca el libro de Noam Chomsky y dice que este libro, Hegemonía o Supervivencia, hay que leerlo y saca y se lee una frase, pasó a ser el primer libro de venta en Amazon. Pero eso no es una campaña. Él es un promotor como tal. Eso es lo que quiero que entiendan. Como te le digo, Chávez es un caso excepcional, es una rara avis, ¿no? Porque no, uno no ve a un presidente generalmente haciendo, primero hablando de sus lecturas. Eso es el primer caso. Y lo segundo es que uno no encuentra a un presidente hablando sobre el libro. Hace poco, la semana pasada, una cosa así, Manuel López Obrador habló del Fondo de Cultura Económica y específicamente habló de lo barato y habló de Paco Ignacio Taibo, dos, de cómo estaba llevando a cabo y estaba muy pendiente de las actividades de la lectura, los mediadores de lectura, de cómo se vendían los libros y qué libros se estaban haciendo. Pero eso no son campañas, esos son promociones que se hacen. Son grandes promotores que lo van a, cualquier cosa que ellos digan va a ser, como quien dice, va a ser redifundido. Entonces, cuando hablamos de campaña, hablamos de una cosa muy bien orquestada. Y cuando digo orquestada es porque detrás de eso hay una música, hay una video, hay unos libros, hay una cantidad de cosas. O sea, nosotros no podemos hablar solamente de lectura y decir que la lectura va a salvar al mundo sin tener libros, por ejemplo. ¿Y qué libros son los que van a salvar al mundo? ¿O va a salvar a la humanidad más que al mundo? ¿No? Porque el mundo está hoy con el cambio climático con graves problemas. Y un libro, por ejemplo, que hoy podría ser de buena venta, son libros sobre el cambio climático, ¿no? Porque cada cosa que sucede en nuestro aspecto social incide inmediatamente en la curiosidad. Lo que no te lo dice el periodismo, uno busca en las cosas que son los conocimientos que están reproducidos en libros, como por ejemplo con eso, en ciencia, ¿no? Escrito por científicos. Cambio climático, los talibán, por ejemplo, que es ahorita un tema en boga por el ascenso de los talibán después que de Estados Unidos lo hizo a un lado cuando fueron atacados en las Torres Gemelas y en las otras diferentes ciudades. Entonces, es decir, esos son temas que están ahí, pero no son campañas. Nadie hace campaña en específico. Entonces, hay Juan Domingo Argüelles, un mexicano también, yo le comentaba que por ejemplo, él decía, para promover la lectura de libros en jóvenes, que es lo más difícil, ¿no? Digo porque los jóvenes siempre son rebeldes y generalmente están en contra de todo lo que le digan los adultos. Y cuando digo jóvenes, los adolescentes, ¿no? No estoy hablando esencialmente, estoy hablando de esa franja que son de los 12 y 16 años. ¿Cómo hacer leer a esos muchachos que tanto les cuesta? Porque además, el problema no es que no lean. El problema es que hay una gran competencia que tiene a su alrededor. Es decir, contra la lectura compite, hasta hace poco competía nada más la televisión, y competía la televisión, el cine, la música,
Son cosas que no tienes que hacer absolutamente nada. En una, lo que tienes que abrir los ojos y ver. En otra, es estar despierto y escuchar. No hay, como quien dice, no hay un acto voluntario, porque con la música, hasta el acto involuntario te hace poder escucharlo. Lo voluntario es que tú decías apagarlo o prenderlo también, ¿no? Pero así como quien dice, la lectura es un acto que es una toma de decisión. Decidir qué libro vas a leer, qué novela, qué cuento, qué poesía, qué ensayo, eh, qué, qué libro quieres ver. Porque tenemos también libros que son obligatorios, ¿no? Cuando vamos a estudiar alguna carrera, si decidimos estudiar alguna carrera en específico, tenemos que leer, pero esas son lecturas obligatorias, ¿no? Que si no lo lees, no vas a entender ni la clase, ni la reflexión, ni vas a poder pasar el examen, ni vas a poder hacer el ensayo o el texto que tengas que hacer para poder pasar el semestre. Entonces, estás obligado a leer y a comprender y a reflexionar, en muchos casos, ¿no? Pero lo que no tenga que ver con la lectura obligatoria, entonces, esa lectura obligatoria que tú digas, hoy me voy a sentar, ¿qué me atrae de este libro? El título. Entonces, claro, cuando uno dice, muchas veces una campaña le puede llegar a uno tarde, o muchas veces las campañas no llegan a las personas que uno quiere. Y eso hace que definitivamente muchas veces no veamos resultados inmediatos. Entonces, claro, cuando uno dice, ¿qué quiero hacer yo con una campaña? Una cosa importante, en el caso de Venezuela, era en las campañas que se hicieron de diferentes índoles para la lectura, nos encontramos con que teníamos 1,5 millones de personas que eran analfabetas y salieron del analfabetismo. Entonces se hicieron unos libros para no solamente salir del analfabetismo, porque una cosa es ser alfabetas, pero pasas a ser alfabeta funcional. Es decir, que nada más puedes entender que este es una panadería, que esto es una charcutería, que este es la entrada del metro, que esta es la entrada, este es el autobús que me lleva a tal lugar, ¿no? Entonces hay que salir también del estado funcional nada más, que es lo que le decía, ¿no? ¿Para qué hace un Estado? ¿Qué quiere un Estado? Un Estado necesita unos ciudadanos funcionales. Y por eso es importante el alfabetismo. Y para el alfabetismo tiene que ir acompañado de la lectura y la escritura. Y tras de eso están los libros, ¿no? Entonces, esa es la primera fase. La otra fase ya es más subjetiva. Y por eso le digo que ahí empiezan ya el trabajo de las editoriales, que están trabajando por su sector, por su catálogo, por sus diferentes autores que comprenden su catálogo, que indudablemente le van a ayudar a ellos en la venta de sus libros, cómo van a hacer una, una promoción a los temas y van a ayudar a otras editoriales a vender sus otros libros, ¿no? Eso es, de alguna manera, mantener también, porque si mantienes a un grupo de lectores en ese estadio, vas a tener a un grupo de lectores consumiendo en este caso libros. Es decir, a muchos de los que están aquí de repente les disgusta que le digan que son consumidores, más que lectores. Pero el lector también es un consumidor porque tiene que comprar libros. Es decir, hay lectores compulsivos. Tú no le dices que el lector compulsivo es un comprador compulsivo, sino que es un lector compulsivo, pero está comprando libros compulsivamente. Hay amigos que lo roban. Los conozco
Y siempre estoy alerta cada vez que vienen a mi casa. Les pego un ojo siempre. Pero bueno, el caso es que lo importante en esto es entender que muchas veces hasta hay campañas que son silenciosas. Por ejemplo, cuando uno revisa literatura, por ejemplo, La CIA y la Guerra Fría Cultural de Frances Storno Saunders, ella ahí explica cómo hizo Estados Unidos, por ejemplo, para mostrar que ese no era un país que era un país que nada más hacía la guerra, que nada más hacía, que era gente, digamos, muy autómata a la sociedad de consumo, que eran unos autómatas a consumir nada más, y que tenían unos escritores y unas escritoras dignos de ser leídos por todos, ¿no? Pasada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ellos decidieron utilizar a unos escritores como caballos de Troya y demostrarle que la sociedad estadounidense también tenía unos escritores, pero que no los conocían. Y esto no lo supieron ellos. ¿A quiénes utilizaron? Utilizaron a Faulkner, a Hemingway, a John Dos Passos, a diferentes escritores que son extraordinarios escritores de por sí, pero lo tradujeron y se lo llevaron a los otros países. Se lo llevaron para Europa, para demostrarle a Europa que los estadounidenses no eran tan feos, ni tan malos, ni tan tontos, que eran unas personas que tenían una sociedad que también tenía la misma fortaleza que pueden tener los escritores franceses, los escritores alemanes, porque bueno, cuando se hablaba de cultura, se hablaba de Europa, porque bueno, tenemos una visión europocentrista. Pero ellos necesitaban hacer eso. Y ellos hicieron toda una campaña. La campaña fue silenciosa. O sea, no fue una campaña, digamos que, decir, ellos no van a decir así de manera fehaciente, dice, nosotros no somos brutos. Nosotros también somos inteligentes y tenemos a Faulkner, y tenemos a Hemingway, y tenemos a John Dos Passos, y tenemos, qué sé yo, a Philip K. Dick y a, bueno, imagínense, escritores que algunos hasta eran comunistas. A esos no los colocaban, por supuesto. Los que eran así muy... Porque estaban en ese momento enfrentados dos mundos, dos visiones, más que dos mundos, perdón, dos visiones de sistema, de la vida, de gobierno, y uno es lo que se hacía de lo que llamaron el campo socialista y lo otro lo que era el campo capitalista. Entonces, para que vean, las campañas no necesariamente son ruidosas, muchas veces son silenciosas. Con ese libro, si lo pueden leer, que se llama La CIA y la Guerra Fría Cultural de Frances Storno Saunders, ahí se van a encontrar con muchas cosas que, caramba, ahora se entiende por qué se hizo famoso Hemingway, por qué se gana el premio Nobel Faulkner. O sea, hicieron toda una campaña por ellos. Ellos no lo supieron, ellos no lo sabían. Es más, no se ganaron la plata que debieron ganarse, porque además lo tradujeron al francés, lo tradujeron al sueco, al alemán, a los diferentes idiomas, al español. Entonces, todo eso se hizo en silencio, utilizando un aparato que se llama la Central de Inteligencia Americana, la CIA. Entonces, para que ustedes vean, hay cosas que son ruidosas y otras cosas que son silenciosas. Porque hay una guerra y ellos la necesitaban. Necesitaban utilizar, por ejemplo, un dato más para cerrar esto de las campañas, tácticamente. Tan es así, la gente va a pensar siempre que Herbert von Karajan
no es ni siquiera alemán. O sea, le limpiaron a todo el currículum a Herbert von Karajan. Él era nazi, y no solamente que era nazi, sino que cada concierto que él daba, lo primero que hacía era tocar el himno de los nazis en sus conciertos. Bueno, con él hicieron una campaña silenciosa donde le limpiaron todo. Le limpiaron su currículum y pasó a ser, sí, pasó a ser el gran conductor de una sinfónica, imagínense, la más importante en Estados Unidos. Entonces, se trajeron a él, pero se llevaron a los escritores. No se trajeron a los cineastas, porque ya Hollywood estaba en pleno nacimiento, empezó forjamiento. Pero así como tenían a eso, entonces empezó todo un plan, ¿no? Todo un plan donde la parte cultural era muy importante, tenía mucha incidencia. Es lo que hoy llamamos la batalla de ideas, ¿no? Que eso lo dijo Bolívar en su momento, pero que más claramente lo perfiló en este siglo Fidel Castro y Chávez, ¿no? La batalla de ideas. Entonces, esa batalla de ideas es la que nos permite a nosotros ver qué es lo que está pasando. Entonces, los estados ya no, es decir, ¿qué es el estado? Promover la lectura. ¿Qué tipo de lectura? ¿Qué es lo que interesa? Lo que nos interesa es promover, en el caso de Venezuela, el Estado le preocupa qué es que tengamos unos lectores que puedan entender la realidad. ¿A través de qué? De lectura que tenga que ver con nuestra historia, que 200 años después todavía seguimos estando bajo una batalla constante contra unos imperios. Por ejemplo, eso es lo que le interesa al Estado actual, mostrar lo que sucedió hace 200 años y lo que está sucediendo hoy. Y lo hace con unos libros, lo hace con unas lecturas, no solamente con libros, porque la lectura no solamente es libros, también es información que va por las redes, como lo decías tú, información que va por internet, bajo el aspecto de noticia, bajo el aspecto de reportaje, de crónicas, diferentes formas. Entonces, es todo un conglomerado de cosas. Entonces, hacer algo, una campaña, es quizás una gota en un océano que puede diluirse rápidamente y no darnos cuenta. Nos podemos dar cuenta mucho tiempo después de cómo fue que eso resultó. Ese millón del Quijote, si tuvo el resultado, esos 500.000 de Los Miserables, porque Los Miserables retrata una sociedad, retrata un momento, ¿no? Si te pones a ver, retrata prácticamente la época en que el capitalismo en Francia, en este caso, y en Europa, es una cosa bueno, donde todos, ahí en ese libro, todos son miserables. Por eso que Víctor Hugo lo llamó Los Miserables. Es decir, Los Miserables no es uno solo, son todos miserables. Y los que mueren de manera miserable, por miserables. La verdad es que logra hacer una gran metáfora de lo que es ese momento. Terminamos siempre confundiendo eso. Y por eso que muchas veces las campañas no terminan teniendo resultados, porque no es la idea de la campaña como tal. De nada sirve que promovamos libros si no tenemos libros, que promovamos lectura si no tenemos para leer. Eso es lo primero, tenemos que tener claro qué es lo que queremos leer. Nosotros dentro del Plan Nacional de Lectura, Manuel Badel, aquí alguien lo mencionaba,
estamos, por ejemplo, este año nosotros hicimos como, es decir, tenemos más de una década hablando de bicentenario y cada año tenemos siempre un emblema, algo que estamos celebrando cada año. Y desde que llegó el ministro Ernesto Villegas al Ministerio de Cultura, y como el Plan Nacional de Lectura lo lleva a cabo, en este caso, lo tiene que llevar en comunión con otras instancias, con otras instituciones como son el Ministerio de Educación, que tiene toda una red donde hay que hacer promoción de lectura, conversaciones con gobernadores que hemos tenido, decía que nuestro problema no es que no lean los niños, es que no leen las maestras y los maestros. Los profesores tampoco leen. Entonces, ¿cómo van a promover una lectura a alguien que no tiene ningún tipo de pasión por lo que se quiere promover? En principio es eso. Entonces, no se puede promover con gente que no tiene ninguna pasión sobre eso. Para eso primero hay que tener pasión por ello. Y tiene que tener el conocimiento y tiene que tener las herramientas necesarias para poder seducir a otros para que tengan un final feliz, que es tener más lectores. Ahora bien, si tenemos conociendo esta debilidad, como le digo, muchas veces las campañas tienen que ser silenciosas. Es decir, silenciosas en el sentido de que tienen que hacerse cosas y no es tan publicitario. Porque lo publicitario muchas veces tiene un efecto que puede ayudar a que se venda algún producto, pero no necesariamente te da la reflexión o te da para la promoción de esa lectura, ¿no? Cada uno de nosotros, probablemente, que hace su grano de arena, pero un grano no hace el desierto. Entonces, ni la playa, ni las diferentes extensiones que se necesitan para poder lograr tener un pueblo lector. Todo esto, lo que yo trato de explicarle es que, en resumidas cuentas, es que el Estado genera unas directrices, unas políticas públicas en función de de lograr la lectura, de lograr mayores lectores y lectoras, y lo hace de diferentes formatos. Uno promoviendo editoriales, otro promoviendo ferias del libro, otro haciendo programas de televisión, de radio, escribiendo, haciendo todo lo que corresponda en función de la promoción de la lectura. Pero que llegue a la gente. Cuando digo ese pero que llegue, cuando digo espero, porque muchas veces no le llegamos a la gente. Y muchas veces también hay que estar claro que a mucha gente no le interesa la lectura. Y cada quien está en su derecho a decidir que no quiere leer. El derecho del lector, como decía este escritor Daniel Pennac, uno de los derechos es el derecho a no leer. Y hay personas que no quieren leer, no les interesa la lectura, que es válido. Y eso no las hace ni más ni menos ser humano. No lo hace ni mejor ni peor ciudadano. ¿Ok? Ha decidido, yo no quiero leer. O no quiero saber. Y además, cuando ves ese tipo de personas, no solamente no lee, no le gusta la música, no le gusta absolutamente nada. Solamente lo que quiere vivir en su vida y estar en su estado natural, ¿no? Con lo que le genera todo el sistema que le provee. El sistema que vivimos le provee todas esas cosas. Entonces, bueno, pero las campañas como tal, como les digo, por ser
tan vasto, tendría que ser muy específico. Y cuando digo que muy específico, tendríamos que hacer campañas que tengan que ver con que se genere más bien eso que en esta clase se llama y otras estrategias. Porque es que las campañas son tan dirigidas hacia un aspecto muy particular que olvidamos las diferencias que hay en este aspecto, ¿no? Las diferentes formas que hay de la lectura. Porque no todo el mundo, a no todos les gusta la poesía, a no todos les gusta la novela, a todos les gusta el cuento. Entonces, y ustedes muy bien lo saben, hay gente que nada más le gusta un tipo de literatura que la haga sentir, por ejemplo, feliz. Y hay un tipo de lectura que a la que le llaman autoayuda, que se vende muchísimo, y la hace feliz. Pero tenemos que estar claros, es que no vamos a ayudar a nadie a obligar, en una campaña, a obligar a leer un tema. Tenemos que seducirlo al principio. Y eso es lo que hacía Chávez, ¿no? Seducir, ¿no? Él imponía un tema y seducía, te seducía. Hay creo que Ramón Castellanos hizo contó la cantidad de libros, creo que fue él, que contó la cantidad de libros que Chávez mencionó desde que salió en la luz pública, ¿no? Todos los libros que ha mencionado Chávez. Bueno, porque era un lector apasionado, además. Es decir, leyó a Mezzaro, imagínense. Y él, desde su visión, desde su convicción, él decía que había que leer a Mezzaro, ¿no? Y vale, hay que verle la cara a Mezzaro porque no es una lectura fácil, ¿no? Sobre todo porque detrás de Mezzaro hay mucha otra lectura. Entonces, eso te quiere decir también de la calidad de lector que era Chávez. Es decir, cuando Chávez se enamora de Mezzaro, le gusta Mezzaro, recomienda que lea Mezzaro y manda a imprimir a Mezzaro, quiere decir las lecturas, las otras lecturas que tuvo Chávez para tener que comprender a Mezzaro. No un lector cualquiera. Solo que Chávez no tenía la comprensión, en ese caso, de que él no era un lector cualquiera. Él era un extraordinario lector, un gran lector. Y eso es lo que marca la diferencia, indudablemente, ¿no? Y marca la diferencia con Obama, por ejemplo, cuando le regala el libro de Eduardo Galeano, La vena abierta de América Latina, y lo que le puede responder torpemente es decir que, bueno, que él no es culpable de lo que sucedió antes, por lo tanto, no le acusen a él de lo que ha sucedido. No, él es el representante de un imperio y lo demostró, lo demostró. Él no iba a hacer algo diferente a lo que estaba haciendo hasta ese momento Estados Unidos, que ahora siguen con cada presidente. Eso es una cosa. Voy a leer las cosas que han escrito aquí. A ver. Ana. Caramba, escribieron bastante. Va a ser. Giglia dice: la lectura emancipa, alimenta la creatividad. Un niño que lea es un ser humano libre. El Estado en general, no solo el venezolano, dice Isaac Morales. Lo que pasa es que no es el Estado, la verdad, que es el sistema. Es más que el Estado, es el sistema. El sistema capitalista, está el sistema socialista, que, o sea, como verán, no tiene cristalizado cómo es el sistema socialista, pero bueno, ahí van. David Alvarado nos mete
en aprietos aquí. Hobbes, en el Leviatán, aseguraba que el Estado debía controlar el contenido de la lectura para el orden de la sociedad. No solo Hobbes. Platón también, o sea, era mucho antes que Hobbes. Platón y Aristóteles, no, Sócrates y Platón, todos ellos decían que los ciudadanos tenían que leer cierto tipo de literatura, cierto tipo de libros, no tenían por qué leer más que eso, y tenía que ser controlado. Es decir, que Leviatán y Hobbes tenía su referente en los griegos, en la filosofía griega. Ana Villaquirán. En primer lugar, en la época buena de Chávez, ¿cómo eso que la época buena? Bueno, se avanzaron en las muchas cosas. Se creó una imprenta nacional. No, la imprenta nacional existía antes de Chávez. Siempre existió, imagínense, creo que viene de la época de, hasta, no recuerdo, pero sí tiene muchos años. Se creó el sistema del Plan Nacional de Lectura que era tan fundamental. Las maravillosas ferias del libro siguen existiendo, siguen siendo las dos cosas, con representaciones de intelectuales de todas partes del mundo y las colas gigantes del pueblo para esperar que le regalaran un libro. Ajá, interesante, regalar libros. Ferias que estuvieran al nivel de las ferias internacionales, donde las ferias internacionales no regalan libros, así que no están al mismo nivel. Pero tras la muerte de Chávez entramos en un franco retroceso. Entonces esto quiere decir que es malo. No sé por qué retroceso. Pocas cosas siguen medio sobreviviendo, como la Filben. Se hace cada año. De hecho, nunca dejó de hacerse la Filben, que se continúa haciendo a pesar de todas las circunstancias. Bueno, yo creo porque hay más que la Filben se sigue haciendo, se hace porque hay una planificación al respecto. Entonces, y la Filben, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, se crea con Chávez, de hecho. Porque antes era la Feria Internacional del Libro de Caracas, que se vino realizando desde los 90, pero con Chávez pasó a ser Feria Internacional del Libro de Venezuela, que además tiene su capítulo en las demás regiones. Todo esto es financiado por el Estado. Esta Feria Internacional del Libro es financiada por el Estado. Las ferias internacionales generalmente no son financiadas por el Estado, tienen sufragación, sí sufragan muchas cosas el Estado, pero también las sufragan otras instituciones, y para entrar a una feria tienen que pagar. Te va a la de Guadalajara, a la de Buenos Aires, la hacen cámaras de libros. De hecho, la de Feria del Libro de Guadalajara la hace la Universidad de Guadalajara, que es una forma de también tener ingresos para la universidad. Alberto Preciado. Además de la alfabetización, consideró que la promoción del libro y la lectura como políticas de Estado son muy importantes para la formación de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, el plan revolucionario de lectura fue fundamental. El asunto tiene que ver con que se conviertan en política pública y tengan continuidad. Yo he estado vinculado al Plan Nacional de Lectura, Manuel Badel, dice Isaac Morales Fernández. La idea ha sido replantear la lectura como algo enfocado en el lector como sujeto principal a beneficiarse por encima del objeto libro. Ajá. Ana Villarquirán. Espero decir bien tu apellido, Ana. Profe, pero pueden haber campañas. Profe, si estás hablando, tienes el micrófono cerrado. Ah, no, ya lo tengo. Ya, muchas gracias. Yo voy a cerrar aquí.
Muy bien. Fíjese lo siguiente. Voy a seguir leyendo de los que están bien interesantes las preguntas, las reflexiones, pero no me escucha Félix. Félix, ¿me escuchas? Ah, yo lo escuché, muy bien. ¿Me está escuchando, profe? Sí, ya se escucha. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, tengo... Muy bien. A ver. Dice Rosa Salazar, Venezuela ha sido exitosa en un plan nacional de alfabetización que el INSE lideraba en un primer paso para crear un lector asiduo. Zul me dice seducir y dar el ejemplo, ser modelos de gente lectora. Alberto Preciado, no existen lecturas políticamente neutrales. No, no existen, nadie ha hablado de eso. Disculpe, me refiero al perro y la rana, dice Ana Villaquirán. Ajá. Rosa Salazar. Acceder al libro no es tan fácil. En estos momentos es muy costoso. Hace años yo era una compradora compulsiva de libros, ahora no puedo comprarlo, ni siquiera usado. Ahora accedo con más facilidad al libro digital. Ana Kiran, que participa bastante, dice, yo lo veo y lo escucho. Ok. Disculpe, pregunta. Isaac, ¿usted considera que el Plan Nacional de Manuel Badel ha sido exitoso? ¿Ha dado resultados? ¿En qué medida valoraría su impacto? Bueno, esto es una pregunta capciosa, la de Isaac, ¿no? Porque Isaac me presenta siempre como si él no fuera parte del hecho de la promoción del libro, ¿no? Él es un escritor que ha trabajado en El perro y la rana, que ha estado vinculado al CENAL en diferentes cosas. Entonces, puedo decir que su trabajo en los talleres también son partes de la promoción del libro y de la lectura. ¿Por qué razón? Porque todo contribuye con todo. Plan Nacional Manuel Badel tiene diferentes aristas, Plan Nacional de Lectura. No necesariamente es lo que cada quien quiere tener, esencialmente. Cuando decimos que cada año colocamos un libro porque es el emblema, el símbolo del Bicentenario, con Ernesto Villegas empezamos en el 2019, que era el Bicentenario del Correo del Orinoco, ¿no? Y el Correo del Orinoco hicimos algo para la Filben, que fue traer la imprenta, porque el Correo del Orinoco son muchas cosas. O sea, no solamente es el periódico que se hizo en su momento, sino el valor simbólico que tenía eso. Era parte, como decía Bolívar, que eran tan valiosos como los pertrechos de la guerra, que es esta parte de la batalla de las ideas. Y simbólicamente traer en aquel momento desde Bolívar, que en otra oportunidad se había desplazado de esa imprenta, pero esta vez estuvo en Caracas por un buen tiempo. Entonces, eso, por supuesto, era en aquel momento leer el discurso de Angostura, que no es un texto fácil, pero que a partir de ese texto, lo decía el presidente Nicolás Maduro, que solo podía entender el discurso de Angostura en revolución. Y la verdad es que cuando uno lee, yo lo leí hace muchos años, el discurso de Angostura, y me quedaron muy pocas cosas en aquella época, algunas ideas, pero hoy lo entiendo mucho mejor por lo que vivimos. Es decir, nuestra cotidianidad nos hace repensar ese discurso.
hay unas cosas indudablemente que Bolívar proponía ahí en ese congreso, que propuso unas cosas que no venían al caso, no vienen al caso hoy, ¿no? Como la elección hereditaria y esas cosas, ¿no? Pero bueno, era contraposición en ese momento a un sistema que era el sistema español, ¿no? Y estaba muy influenciado por los ingleses en este caso. Entonces, en tal caso, después hicimos, al año siguiente fue 2019-2020, el año pasado, imagínense. Me parece hace muchos años, hicimos el credo de Aquiles Nazoa. Y fue interesante ese libro del credo, porque si bien el credo se conoce mucho, puedo decir que es uno de los poemas populares, como dice Ludovico Silva. Aquiles Nazoa es un poeta popular. Si alguien es leído y es declamado y es recordado, ese es Aquiles Nazoa. Podemos decir que sí, es un escritor, es un poeta popular, ¿no? Cuando el ministro dice vamos a hacer el credo de Aquiles Nazoa, vamos a hacerlo parte del Plan Nacional de Lectura, bueno, en ese momento dijimos, bueno, me parece muy bien, claro, pero era un solo texto, un credo, ¿no? Que algunos piensan que es un poema, y también se puede leer como un poema, pero decidimos hacer le propusimos a Ayala Herrera, que también es humorista, que también es poeta, que es cronista, que desarrollara los personajes, las personas que aquí les nombra en ese credo, que además es muy europocentrista. Es decir, son muy pocos los que están ahí en nacionales, lo que Martín Tinajero quizás es de los pocos, ¿no? Una leyenda, ¿no? Pero él decía, pero es que ahí lo que son todos, bueno, cuenta quiénes son ellos, por qué razón están ahí. Él hizo un texto prácticamente descolonial, ¿no? ¿Por qué razón están ahí Reina María Rilke, Pablo Picasso, Charles Chaplin? Pero además hay unos personajes de la literatura. Además, todos esos personajes son europocentristas. y, y quienes conocían a Aquiles y quienes saben quién es Aquiles tiene su posición política muy clara. Además, era comunista. O sea, no es que sea miembro del Partido Comunista, ¿no? Sino que era comunista como tal. O sea, de la fila de izquierda. Pero ves su poesía es absolutamente... Y ese credo es extraordinariamente un poema a la humanidad. Poema hoy diríamos al hombre y la mujer, ¿no? Porque en aquella época se hablaba nada más del género hombre para decir a todos y a todas. Hoy sería incorrecto escribir un poema sin decir todas y todos. Entonces, eso en principio, ¿no? Y entonces, claro, se generó ese nuevo libro y tiene su gusto. Hay gente que le gusta, otra gente que les parece que no. El caso de este año fue el plan se propuso con el parte de la batalla de Carabobo. Y el parte de la batalla es muy breve también. Conseguimos haciendo cosas muy breves, que en 3 páginas ya está listo. O sea, lo que escribe Bolívar una vez finalizada la batalla de Carabobo, que lo manda y sale publicado en el Correo del Orinoco un mes después. Pero eso es lo que manda él al Congreso, para decir, bueno, que ha vencido los patriotas y que, bueno, comienza la República de Colombia. Y ahí empieza su campaña para el sur. Pero decimos también acompañar con este libro de la batalla de Carabobo, el parte de guerra de la batalla de Carabobo,
El perro nevado de Tulio Febres Cordero, que es una narración que hace Tulio Febres Cordero, que recrea de cómo el perro nevado conoció a Bolívar, se estuvo con Bolívar y terminó muriendo en la batalla de Carabobo. Ya pensaremos que tendremos para el próximo año y para Ayacucho, ¿no? 1824. Pero bueno, el caso es que el éxito es una cosa que nos siembra a nosotros generalmente el tema capitalista. Yo nunca hablo de éxito, porque el éxito refiere muchas cosas, ¿no? Pero sí tenemos que decir las debilidades y las fortalezas que tiene cada una de estas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas, tenemos muchas debilidades porque todavía no tenemos mediadores. Tenemos que lograr tener un batallón de mediadores, de lectores. Y lamentablemente, dentro de esos mediadores de lectura, mediadores y mediadoras, nos encontramos con que hay diferentes metodologías. El Senat propone uno, pero los mediadores de la Biblioteca Nacional proponen otro. Los del Ministerio de Educación no sabemos si tienen algún plan como tal, como metodología. Pero el caso es que hay diferentes metodologías para este aspecto, ¿no? Sin embargo, soy un creyente ferviente de que todas las metodologías nos sirven para el mismo objetivo. Si la metodología de las bibliotecas públicas funciona, vamos con ella. Si la del Senal funciona, vamos con todas las metodologías. Creo que la diversidad nos ayuda, nos permite tener una mejor, como quien dice, ser mucho más amplia, ¿no? Creo que enfrascando en una discusión sobre la metodología, lo que hace es perjudicar y perder tiempo para las cosas que tenemos que hacer en pro de la lectura, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Pero ojo, Isaac nunca habla de éxito, habla de valoraría su impacto. Como le digo, los impactos las cosas no son necesariamente inmediatos. Eso es a largo plazo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que los resultados no se logran en el caso de la lectura inmediatamente. Si pensamos que estamos destinados al fracaso. O sea, si queremos resultados inmediatos. No hay el celular, que es el organismo que reúne a todas las instituciones que tienen que ver con la lectura y el libro, que es financiada por la UNESCO, en la cual Venezuela forma parte a través del Ministerio de la Cultura y el Centro Nacional del Libro. Nosotros el año pasado empezamos unos talleres y resulta ser que un taller que hicimos, que era un taller de poesía que se dictaba por mensaje de texto, porque no todo el mundo tiene teléfonos inteligentes. Al no tener teléfonos inteligentes, se reduce el aspecto, ¿no? Isaac, el año pasado, por ejemplo, que él dice que no lo delate, dice que le gusta ser abogado del diablo, y para que hable del plan que me parece crucial en esta sesión. Entonces, por ejemplo, Isaac el año pasado protestaba porque le parecía que este diplomado estaba hecho para gente que tenía smartphone y estas cosas, ¿no? Y se retiró, no pudo hacerlo, ¿no? Porque, bueno, está hecho bajo la tecnología en este momento que está imperando y que, bueno, lo que nos permitía, o sea, no se puede hacer por una persona, pero sí tenemos que pensar en los diferentes, ¿no? En todos. Y hoy está en este diplomado, pero feliz y contento. Yo lo veo sus participaciones a cada rato y siempre poniendo el dedo en la llaga, como dicen, ¿no? Más que el dedo, la sal en la llaga. Susana Alvarado dice, cierto
Esto, existen planes de lectura impulsados por el Ministerio de Educación, más no se desarrollan por falta de interés por parte de los docentes. Las bibliotecas de aula parecen un tema del pasado histórico educativo. Las bibliotecas institucionales han ido desapareciendo. Los círculos de lecturas en las bibliotecas municipales han ido en extinción. Creo que más allá de una política de planes de lectura necesitamos incrementar nuevamente la presencia del libro en los espacios. Yo lo que creo es que estamos cambiando de época, más que un cambio de tener más espacio del libro. Estamos cambiando de época. Y ese cambio de época nos dice a nosotros que, tenemos que también movernos. No podemos quedarnos esencialmente en el círculo, porque ya la vida ha cambiado. Y va a cambiar, va a seguir cambiando. Va a seguir cambiando. El hecho mismo de los libros electrónicos o digitales que ha entrado dentro, como decía una compañera aquí, que ya no puede comprar compulsivamente. Me sucede también que no compro compulsivamente, pero no tanto ya porque no compro, porque no quiero tener más libros. Pero sigo bajando libros. Yo tengo una biblioteca creo que más grande en mi computadora que lo que tengo realmente dentro de los anaqueles que tengo en la casa. ¿Qué pasa? Ese cambio que tenemos, ese cambio de época, está surgiendo, no lo estamos viendo. Estamos viendo como que algo está desapareciendo. No estamos dando cuenta que está surgiendo otras cosas. Y eso es lo que hay que entender. Tan es así que podemos hacer este diplomado si no se hubiera dado la pandemia. Si no se hubiera dado la pandemia el año pasado, este diplomado nada más lo hubieran recibido 10 personas que viven en Caracas, que tienen la posibilidad de estar en Caracas y de ir a unas aulas, a unas horas determinadas, y que son 10 y de repente terminarían 5. En cambio aquí, el espectro se amplió, la capacidad de que podamos estar en diferentes partes del país, es una posibilidad que se nos abrió y que nos los dio la pandemia. Y no podemos negar lo digital. Entonces, si podemos dar instrucción o dar una actividad didáctica por estas vías, ¿por qué se niega al libro digital, por ejemplo? Es una cosa que tenemos que revisar. No pensemos generalmente que las cosas que están desapareciendo están malas. Hay algo que está sucediendo. Y si está sucediendo es por algo. Eso es lo que hay, ese es el olfato que tenemos que tener nosotros como editores, promotores, porque es que no va a haber manera de cambiar las cosas porque uno quiere que sea de un modo como se hizo antes. El círculo electoral. Bueno, con lo de la pandemia los círculos ya por lo menos se alejaron bastante, ¿no? Por aquello de la bioseguridad, ¿no? Entonces, bueno, son los nuevos tiempos. Ana dice, Susana en Carabobo, existen el programa Carabobo, debe ser que le está respondiendo a alguien, ¿no? A Susana Alvarado, ya. Existe el programa Carabobo, te quiero leer la primera, leer para niños de escuela en la biblioteca municipal. Muy bien. Gracias, Ana. Muy buena tu participación. En fin, yo creo que he hablado muchísimo sobre esto, hay muchas cosas por hablar. Si usted, yo recuerdo las campañas son siempre siempre eran sospechosas para mí las campañas. Y lo digo, después lo confirmé, porque primero trabajé en publicidad, después terminé siendo periodista. Y como editor me di cuenta mucho más.
Pero las campañas generalmente terminan ocultando algo cuando son del sistema capitalista. ¿Se acuerdan? Aquí algunos tenemos una edad que nos podemos recordar Cantv, que decía Cantv une a la gente, ¿no? Y se acuerda que Cantv en aquella época tenía problemas de conectividad, no conectividad, sino que cuando uno levantaba el teléfono, uno decía, la verdad que unía a la gente, porque uno levantaba el teléfono y alguien estaba en el teléfono, ¿cómo se llama? Estaban mezcladas las líneas. Bueno, resulta ser que empezó una campaña de CanTV diciendo que ahorre, no malgaste. Igual con la electricidad, no malgaste electricidad, baje el consumo de la electricidad, así ahorra dinero. Detrás de eso, nadie, o sea, la gente, los empresarios, todo lo que quieren es que gastes, no que hagas lo contrario, que ahorres. El capitalista lo que busca es que tú tengas un consumo adicional. Resulta ser que, claro, la campaña era para ver cómo hacía, mientras lograba eso, la empresa mejoraba su capacidad tecnológica y los cambios que tenía que hacer en aquel momento. Entonces, de eso más o menos se trata, ¿no? Rosa dice, los círculos de lectura no han desaparecido, sino que se han adecuado los medios electrónicos, Google Meet, son, bueno, exactamente. Incluso WhatsApp y Telegram, exactamente. Mejor respuesta me ha dado Rosa que la que yo pude haber expuesto anteriormente. Gracias, Rosa. El caso es que las campañas generalmente ocultan algo. Y como les dije, si estamos haciendo una campaña de lectura, es porque la verdad es que hay un problema que tenemos que nosotros mostrar, y esa forma de, es decir, cómo decir la debilidad que tenemos en el caso de una campaña de lecturas. Pero si es una campaña de lectura de descolonización, es porque que estamos en contra de algo. O sea, tienen un objetivo muy claro. Si queremos crear poetas, más poesía, que la gente lea más poesía, entonces se hacen diferentes formas, como utilizar los espacios públicos, gente que recite poemas, se hacen festivales de poesía, ¿no? Realmente son festivales de poesía lo que reúne y es una muy buena campaña para la poesía, un festival. Una feria del libro es una muy buena campaña para la promoción de la lectura. No te está diciendo que leas un libro en específico, un tema en específico, sino que hay un espacio donde tú puedes encontrar lugar y vas a conseguir otras historias a través de los libros. Que muchas veces en esa feria se colean otras cosas, otras artes. Por eso que la mezcla de las artes también, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que revisar. Hacia dónde, qué es lo que queremos plantear, para qué sirven las campañas, si la verdad funciona. Y bueno, espero haberlo convencido de alguna cosa en esto. Puedo abrir el derecho de palabra para que terminemos, porque ya creo que tenemos como 2 horas aquí, y esto era de 45 minutos. Más bien agradezco la participación y bueno, que todavía tengamos, imagínate, 21 participantes. Bueno, yo estoy doble. Yo creo que puedo salir. Yo voy a seguir. A ver, ¿alguien quiere comentar algo más?
se están despidiendo. Y una pregunta, buenas noches. A ver. Profesor Casal, yo preguntaba en el chat que si existe un concepto de geopolítica de la lectura, pues un poco en la línea que usted viene analizando. Muy bien, muy bien, muy bien. Disculpa, lo vi, pero es que en ese momento la computadora en fin, se me había trancado, entonces bueno, no. Mira, pasa que geopolítica es un término que tiene que ver con las relaciones internacionales y con todo lo que corresponde a las formas que se generan dentro de un sector, la política, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de geopolítica, pero bueno, es un tema que se estudia y yo no soy experto en eso tampoco, ¿no? Sobre todo porque bueno, lo que sí te puedo decir es que cada vez que sucede algo dentro de los aspectos geopolíticos, vamos a tener siempre va a sobresalir el tema. Nosotros en Venezuela, aquí en Venezuela, la verdad es que se ha logrado tener mayor lectura y mayor difusión y mayor cantidad de libros, ¿no?, de producción nacional gracias a Chávez, ¿no? Pero la verdad es que nosotros como país no éramos un país editorial, ¿no? Monte Ávila llegó a ser una gran editorial en los 70, que fue liderada por un editor que Benito Milla, que él logró hacer de esa editorial, pero era, como decía, Monte Ávila Editores, y que después le llamaron latinoamericana, porque la verdad es que ya era latinoamericana. Cuando le pusieron el nombre latinoamericana es que dejó de ser latinoamericana, ¿no? O sea, ahí donde trabaja el tema de la geopolítica, ¿no? ¿Qué pasa? Los temas siempre van a surgir por diferentes índoles. El asunto es cómo nosotros colocamos ese tema dentro de la discusión. Y para ello se requieren de muchas estrategias. Muchas de esas tienen que ver con la creatividad y que no necesariamente tiene que ver con dinero. Más ahora que tenemos un espacio que se llama redes sociales, ¿no? Y yo digo redes sociales entre comillas, pues no son sociales para nada, pero así se llaman, redes sociales. Bajo esas redes, que entre comillas son gratis, puedes generar, si logras tener seguidores, una cantidad de seguidores importante, puedes llegar a tener una incidencia. El caso es que no vamos a... Nosotros pensamos siempre que uno busca lo que quiere. Y la verdad es que no, uno busca lo que le impone, ¿no? Y cuando me hablaste sobre los espacios geopolíticos en el libro, cuando me empecé a hablar sobre los talibanes, por ejemplo, porque talibán significa plural, hay que reaprender cosas, ¿no? Y así como está los talibán, está la revolución bolivariana, que muchas veces a mí me proponen libros para publicar en Venezuela para explicar la revolución bolivariana, algo que nosotros medianamente entendemos. Pero yo le digo, este es un libro más que para Venezuela, es para fuera de Venezuela. Y ahí es donde entra lo que tú dices de la geopolítica. ¿Qué pasa?
A nosotros nos puede interesar un libro sobre Evo, un libro inclusive para entender a Iván Duque, o a Pedro Castillo, o al mismo Fernández, cualquiera. O sea, nosotros necesitamos libros que tengan que ver sobre lo que podemos comprender para poder comprender a los otros, entenderlo, razonarlo, saber de qué trata, de por dónde van las cosas. Podemos tener libros para nosotros mismos también, indudablemente tenemos que explicarnos también nosotros. Muchas veces no necesariamente sabemos las cosas, pero es importante que saber para qué público van los libros. Y eso es muy importante tenerlo claro como editor, en este caso. Entonces, sin lugar a dudas que sobre esto no hay regla, la verdad, no hay regla. Y como le digo, por ejemplo, un libro sobre Evo Morales puede ser exitoso en Argentina y en Bolivia ser un fracaso. Ahora, un libro, por ejemplo, hay un libro, una biografía que hicieron sobre de Hugo Chávez, que lo hizo un escritor venezolano que es depositor. Él se llama Alberto Barrera Tisca y su esposa. Y tuvo mucha venta, tuvo muchas reediciones. Se leía esencialmente en el exterior, no se leía tanto aquí en Venezuela, pero sí se leyó mucho en el exterior. Tuvo reediciones y reediciones y reediciones. Le fue bien económicamente en el sentido que le pagaban sus derechos de autor por las reediciones. Pero resulta ser que el objeto del libro que ellos tenían, su objetivo era desenmascarar a Chávez, como quien dice, porque ese era su objetivo. Y lo que se encontraron que el libro más bien representaba otra cosa. Encontraban a un Chávez que la gente no lo conocía ni que le parecía maravilloso. Entonces, llegó un momento en las reediciones que dijeron no aprobaron las reediciones. y dejó de salir. Entonces, para que vean, o sea, una cosa que tenía un objetivo, le salió el tiro por la culata, en el sentido más peyorativo, ¿no? Eso es importante porque alguien decía que no había nada neutral en política, y ellos no eran nada neutrales, pero quisieron ser, como quien dice, eso que llaman objetivos, y en el reportaje no mostrar su visceralidad como opositores, y entonces mostraron a Chávez que no esperaban mostrarlo. Y eso era lo que quería la gente leer en Argentina, en Chile, en los diferentes países. Y se encontraron con un libro maravilloso y cuando uno le dice, no, eso lo hizo un opositor, no podían creerlo. No podían creer que fuera un opositor. Y la pareja decidió que no se reimprimiera más. Entonces, bueno, esos son partes, no sé si explica a tu pregunta, Alberto. Qué bueno. Entonces, bueno, Isaac, termino con esto porque Isaac podríamos estar aquí toda una noche. En mi caso, solo agregar que los espacios virtuales terminaron imponiéndose y, por supuesto, hay que adaptarse para no desaparecer. En ese sentido, los clubes de lectura, las talleres de lectura creativa y todo lo que tributa a la campaña y plan de lectura en general deben seguir siendo impulsados tanto o no sé si más que los presenciales. Bueno, hay que ir por todas las vías, Isaac, no, eso no tengas la menor duda. No hay que dejar ningún espacio. Hay que abonar en todos los espacios, presenciales, virtuales, televisivos, telemediáticos, en todo, la de la radio, los podcasts, los diferentes, todo, en todo lo que pueda abonar a la lectura, hay que hacerlo. Entonces,
más que hacer una campaña, hay que estar en campaña, como estaba Chávez. Yo creo que era una de las cosas que a mí me gustaba de él, porque siempre estaba en campaña. En este caso, en campaña por la lectura, ¿no? Y en campaña política, y en campaña de historiador, en campaña de muchas cosas, ¿no? Le pasa también al presidente, que es un gran lector, Nicolás Maduro. Pero bueno, esos son temas que podríamos discutirlo y podríamos ir a otros temas. Pero yo creo que por hoy ya hemos finalizado. Bueno, le agradezco toda la paciencia y esperamos tener una recuperación en las otras 2 clases que les debo, y espero ser un poco más sucinto. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.